están? Muy bien, más que una voz autorizada y con mucho conocimiento en el tema. Gabriel, un placer tenerte, gracias por tu tiempo. ¿Y qué significa, no, esta venta del Central? 290 millones, nada más y nada menos de dólares, para tratar de frenar al dólar en este contexto de elecciones. ¿Qué lectura haces de toda esta situación? Bueno, que están en una situación prácticamente desesperante, porque están sin reservas, digamos, usando reservas que no son del Banco Central, sino que son prestadas, ya sea por lo que se llama CEDESA, que es el Sistema de Garantía de Depósitos, o por los depositantes a través de los bancos, que son los encajes bancarios. Están usando reservas, digamos, que no son de ellos para tratar de frenar un dólar que tampoco lo pueden frenar. O sea, la demanda de dólares es muy grande ante una situación de mucha incertidumbre, donde no se sabe bien qué van a hacer y cómo van a conducir los próximos 2 años, cualquiera sea el resultado electoral. Así que es un estrés cambiario muy agudo que estamos viendo y que deberá el gobierno apurarse a encontrar una solución, porque si sigue así, nos acercamos a situaciones de más crisis todavía, ¿no? Gabriel, ¿y cuáles son esas situaciones peores que se pueden enfrentar? Es decir, ¿cuáles serían las consecuencias de todo esto que está sucediendo en el caso de que se profundice esta tendencia? Bueno, hay un momento en que la brecha cambiaria es tan alta, digamos, la fiebre es como si fuera una fiebre que pasa de 38 a 40 grados, a 41 grados. Bueno, el riesgo de colapso es mayor. Ahí, si la brecha se torna todavía más alta, vamos a estar viendo que los exportadores no liquidan, vamos a estar viendo que el Banco Central restringe más las importaciones y se paralizan sectores de la economía, que hay empresas que empiecen a tener que suspender gente o incluso a echarla porque no pueden producir porque faltan insumos. Entramos en un deterioro, en una descomposición, como si fueran órganos del ser humano que entran a descomponerse, ¿no? Gabriel, ¿qué otra receta, receta lo digo, ¿no?, entre comillas, hubiese podido aplicar ante esta situación? Y bueno, debería haber sido un gobierno más coherente, que sepa mejor lo que quiere hacer y lo que hay que hacer. Estuvieron todo el tiempo navegando entre varias aguas sin definirse. Entonces, como no definen nada, no definen un rumbo, no definen un plan, y bueno, están a la deriva. Tenían que haber arreglado con el fondo hace mucho tiempo atrás, lo cual no significa arrodillarse ni mucho menos, significa ser serios. Y Argentina no tiene un gobierno serio, esa es la triste realidad. Sin embargo, Gabriel, muchos destacan con sus argumentos la posición de Martín Guzmán en algunos de los planes y en tratar de llevar adelante esto. ¿Tu posición con respecto a eso evidentemente no coincide? No, yo creo que Martín Guzmán cada día más haciendo un rol lamentable. En su momento no pudo ni siquiera echar un subalterno, arrió todas las banderas que significaban ir hacia un esquema más racional. Él habla de tranquilizar la economía y la economía está completamente intranquila. Perdió el rumbo con la inflación del 50 y pico por ciento, brechas cambiarias del 100%. Él mismo escribió o habló que las brechas cambiarias tenían que bajar mucho. Es un fracaso completo lo que está sucediendo. Pero bueno, parece que le gusta más estar más aferrado al poder, es una manera así, porque el poder que tiene es bajísimo, pero le gusta más estar aferrado ahí, y la verdad que en este momento ya si es Guzmán, si es otro, ya poco interesa, y perdió, a mi juicio, tenía un cierto margen de credibilidad que la fue perdiendo, como prácticamente todos los funcionarios del gobierno, ¿no? Sí, Gabriel, si se armara en una suposición, ¿no?, una mesa de asesores, te convocan y te dicen, bueno, a ver, ¿qué propones? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo salimos de todo este lío que tenemos, que pareciera imposible levantar la cabeza y salir del todo? ¿Qué son los 2 o 3 ítems que decís, vamos por acá? Mira, cada uno tiene su plan, se puede decir, su corazoncito. Yo haría un plan de unificación cambiaria y de ajuste fiscal inmediato para tener equilibrio fiscal, e iría, incluso pensando en el propio gobierno, a lo que era la economía de Néstor Kirchner en 2003, 2004, 2005, que de hecho yo fui funcionario de la Baña, y en esa época teníamos superávit fiscal de 3% del PBI, un dólar muy alto, único, sin control de cambios,
y la economía crecía al 7%. Así que es un poco volver a lo que nunca se debió haber perdido. ¿Y por qué crees que no se está yendo, por ejemplo, por este camino y que se quedaron en el que van y quizá no sé si no se están abriendo los oídos o están convencidos que esto resulta? ¿Qué crees que está pasando, que optaron por esta opción y no por otras? Mira, para mí es un tema casi te diría de ignorancia y de ceguera ideológica. Ignorancia de Alberto Fernández y los funcionarios en general del gobierno, incluyendo al kirchnerismo, pero también en el kirchnerismo es una ceguera ideológica de Cristina Kirchner. Imagínate que Cristina Kirchner recibió una economía en 2007 con 3% de superávit primario. Sí. Y terminó con 4 negativos, o sea, 7 puntos de caída del resultado fiscal. Eso ocurrió sin que haya habido ninguna guerra, no hubo guerra de Malvinas ni ninguna guerra, no hubo ninguna pandemia, y sin embargo ocurrió como si hubiera habido una catástrofe y la economía crecía y encima les había ido bien porque habían ganado las elecciones. Fueron decisiones horribles que tomó en su momento Cristina Kirchner que condicionaron la situación posterior. Macri no lo pudo solucionar, no supo, no quiso y encima agravó algunos temas y Alberto Fernández está completamente a la deriva, ¿no? Gabriel, lo que mencionabas respecto al déficit fiscal, a lo largo de prácticamente las últimas décadas se habla de esto, más allá del periodo que vos mencionabas específicamente del gobierno de Néstor Kirchner. Pareciera difícil hacerlo si no se hace un ajuste, por lo menos en los gastos, que es mucho de lo que se discute, o tratando de generar mayores ingresos. ¿Cómo se hace para equilibrar esa balanza en este contexto que tenemos hoy en día? Mira, eso es una discusión, yo la llamo una discusión civilizada que pasa en todas partes del mundo. Hay gente que es más estatista y que quiere subir los impuestos, sí, por distintas razones. Y hay gente que es más liberal que prefiere bajar los gastos. Esa es la discusión típica de todos los años en el Congreso norteamericano entre republicanos y demócratas. No discuten el número final del déficit fiscal, sino que discuten el mix, cuánto de impuestos y cuánto de gastos. Ojalá acá pudiéramos decidir que estamos todos en favor del equilibrio fiscal y de lograrlo rápidamente y discutamos impuestos y gastos. Yo creo que si hubiera que incluso subir algunos impuestos para equilibrar las cuentas en el muy corto plazo, yo estaría de acuerdo si prevalece la idea de eliminar el déficit fiscal. Con lo cual esa discusión se puede hacer en el Congreso y bueno, saldrá lo que los diputados digan, cada uno por supuesto tiene sus ideas, a mí me encantaría que bajen los gastos, pero entiendo que a veces hay que ceder, es más importante lograr el resultado que el mix. Por supuesto que para que la economía crezca vigorosamente hay que bajar mucho los gastos, sí, pero eso puede hacerse en determinadas dosis y en determinada secuencia. O sea, todos sabemos lo que queremos, lo que no tenemos anteojeras, sabemos que 2/3 partes del empleo público es un desempleo encubierto. Con 1/3 de los funcionarios que hay, especialmente en las municipalidades y las provincias, el Estado podría funcionar como lo mismo que funciona ahora, mal, pero podría funcionar igual. El resto es un subsidio al desempleo encubierto, pero tampoco lo podemos solucionar eso de un día para otro. Entonces, si bien hay muchísimo gasto improductivo en el Estado, tenemos que tener una secuencia para que sea viable política y socialmente, y entonces ahí son discusiones, pero la primera discusión debería ser terminar con la inflación, y para terminar con la inflación hay que terminar con el déficit fiscal. Eso no es recesivo, al contrario de lo que dicen muchos, no es recesivo y se podría hacer, pero este gobierno carece de las capacidades de entender ese problema. Y cuando te referís a aumentos impositivos, ¿lo estás pensando más desde un aspecto de impuestos progresivos o regresivos, entendiendo también la desigualdad cada vez mayor que existe en el país? Mira, es una discusión, yo te diría que es una discusión de segundo orden. El mix de impositivo que podés lograr es un tema para discutir. Vos podés, hasta en una situación de emergencia para bajar la inflación, hasta podés subir hasta las retenciones, si depende cómo sea el tema cambiario. Cuando yo te hablo de unificar el mercado cambiario, seguramente implica una devaluación. Entonces ahí, si vos le unificás el mercado cambiario con devaluación, a los exportadores van a tener una renta en el primer momento
especial y ahí podés aumentar un poco las retenciones, en fin. Es un tema, yo te diría, a mí no me preocupa tanto. Cualquier aumento de impuestos es una distorsión, es un problema. Si aumentás el IVA es un problema, si aumentás retenciones es un problema, si aumentás impuestos de bienes personales, que ya venís aumentando, es un problema, pero yo los aumentaría, bajaría algunos gastos, empezaría a tratar de bajando o de no, que no aumente la cuenta de subsidios eléctricos y ir bajándolo un poquito, todos los gastos discrecionales a las provincias los eliminaría, en fin, uno puede hacer, pero en última instancia eso lo tiene que discutir el Congreso. Si a vos me decís, yo digamos dijera, mira, el resultado fiscal tiene que ser 0, discutan ustedes, y si hay mayoría que dice que hay que subir tales impuestos y tales otros, aunque todos sean malos, yo prefiero eso a la situación actual de parálisis y de pensar que se puede tener el déficit fiscal, que eso no importa, y todas las pavadas que finalmente dice que fogonea el kirchnerismo, pero que aceptan muchos, no solo, ni siquiera solos en el gobierno. Hay mucha gente fuera del gobierno que también está en favor del déficit fiscal y no se da cuenta lo pernicioso que es eso hoy en Argentina, ¿no? Sí, Rubinstein, pensaba, ¿no?, en este raconto y señalamiento que viene haciendo de todas estas problemáticas, o algunas mini problemáticas, pero que hacen a una problemática grande que tiene la Argentina, ¿no?, en cuestiones estructurales que no se logra solucionar. Una solución de fondo, ¿cuánto tiempo llevaría? ¿Una década? ¿5 años? Si queremos hablar de tiempos y en un proyecto a largo plazo. Depende qué estés hablando. Hay cosas de macroeconomía de corto plazo, de mediano y de largo plazo. Terminar con la inflación se puede terminar en 1 año o menos. Y eso Argentina ya lo demostró en un primer atisbo con el Plan Austral, en un segundo atisbo con la convertibilidad y en un tercer periodo en 2003-2004. La inflación era 5% anual. O sea, Argentina ya sabe cómo bajar la inflación rápidamente. Sí. Y eso sería hoy muy importante en un país que sufre de 50% de inflación. Después, bueno, tenés un montón de temas y algunos tienen que ver con el crecimiento. Por eso, con el crecimiento tenés que hacer muchas reformas y tenés que hacer reformas en todo sentido, el mercado laboral, reformas impositivas, reformas de gasto público, la relación de las provincias con el Estado. Todo eso son secuencias que vas haciendo. No te puedo dar un plazo porque vos vas avanzando en todo eso, sí, vas logrando algunos resultados, pero también es muy importante si te van creyendo, porque en la medida en que te vayan creyendo, Argentina se convierte en un país más atractivo, ingresan capitales, la economía anda bien, y por más que hay ciertas reformas que te puedan demorar 5 o 10 años, ya la economía está mucho mejor. Entonces claro, eso es un tema ya, yo te diría, más complejo y que no vale la pena hacer como una especie de plan detallado de todo lo que puede ocurrir, porque aparte tampoco sabemos, porque el mundo es muy dinámico. Argentina, qué sé yo, tiene grandes oportunidades en Vaca Muerta y está más muerta, súper muerta. Ya tendría que haber hecho, cuando a Argentina se le ocurra solucionar el problema, ya no va a poder ni usar esos recursos porque son contaminantes. Entonces, Argentina pierde permanentemente las ventanas de oportunidad que tiene. Pero bueno, si la cosa se pone en marcha y mejorás primero la macroeconomía para que sea una macroeconomía ordenada, sí, después las cosas también se hacen más fáciles de avanzar. Bien, Gabriel, un placer tenerte aquí en IP Noticias. Muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias a ustedes. Gabriel Rubinstein, economista.